Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, como sabéis, por internet, YouTube, Facebook. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más con todos vosotros, retomamos nuestro programa y volvemos para hablar de actualidad política y social. Queremos enfocarnos sobre todo en el punto que más controversia ha causado en los últimos 45 años en nuestro país, en España. Y me refiero a esta ley de amnistía que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español como pago para obtener los votos de Junts por Cataluña para su investidura. Para comentar este tema y otros muchos más, contamos con la presencia de Enrique Sánchez, letrado del Tribunal Supremo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Y está con nosotros también Bárbara Sánchez Sala, que es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Muy buenas tardes. Los dos, como sabéis, compañeros prácticamente de esta casa. Enrique ha venido muchas veces, ahora está en Madrid, nos pilla un poquito más lejos, y Bárbara, compañera, de hecho, ha conducido muchos programas de información aquí en M95. Bien, pues si queréis podemos comenzar hablando si de verdad creíamos que esta situación no se produciría. Era esperado, dado el comportamiento del señor Sánchez en años atrás. Uno pensaba que sí, no será, yo creo que no lo hará, hace 2 meses decía que no. Comenzamos este punto, Bárbara. Bueno, yo creo que queríamos creer que esto no pasaría, pero sí es cierto que viendo al final la forma de proceder o la forma de actuar que ha tenido Pedro Sánchez durante los últimos 5 años y la evolución que ha sufrido su palabra, pues creo que al final sí que era algo que se podía prever. Ya te digo, inicialmente todos queríamos pensar que no se podía llegar a producir esa ley de amnistía y que esa situación no se produciría, porque además hasta hace escasos 4 meses era la postura que defendía el presidente del gobierno y todo el Partido Socialista. Pero no es la primera vez, ¿no? Han cambiado de opinión. Sí, no es el primer cambio de opinión que ha sufrido, aunque yo ya me atrevería a decir abiertamente que ya sí lo podemos considerar como una mentira, porque él mismo, ¿no?, el presidente del gobierno sí que dijo en una entrevista que mentir es decir algo que no es cierto con la intención de engañar, y realmente es lo que ha estado haciendo, puesto que ya sí que reconocieron que llevaban en conversaciones con Junts desde marzo, y pese a esas conversaciones, 2 días antes de las elecciones estaban negando cualquier tipo de concesión. Entonces creo que ya sí que se puede hablar abiertamente de mentiras. Enrique, ¿tu opinión sobre este tema? Bueno, la verdad es que es un político muy posibilista, que está dispuesto a hacer muchísimas cosas por mantener el poder, y bueno, pues en esa línea está. La verdad es que yo soy más mayor que Bárbara y yo he vivido como 2 PSOEs, ¿no? Estaba el PSOE de la época de Felipe González y Alfonso Guerra, que a mí me sorprendía que nunca llegaba a pactos con Izquierda Unida, ¿no? Me acuerdo la manía que se tenían Felipe González y Julio Anguita, y no había forma, y a mí me extrañaba, ¿no? Digo, bueno, porque el Partido Socialista no puede llegar a un pacto con Izquierda Unida. No recuerdo si es que le faltaba todavía algún voto más. El caso es que siempre pactó con PNV o con CiU. Y ahora pues estamos con un partido que sí, que al revés, que es incapaz de pactar con el PP, por ejemplo, que bueno, se ha visto en Alemania como se han pactado izquierda y derecha y han gobernado juntos, y aquí que sería lo ideal, como dice Felipe González, ¿no? Es que de cada 3 votos, 2 son del PP o del PSOE, o sea, España está conformada por gente que está en el centro izquierda o centro derecha, pero como es imposible que se pongan de acuerdo ni en pactos ni en gobernar juntos, pues resulta que al final se van a los extremos y al final se hacen cosas que quieren los extremos y que en general pues los ciudadanos, el 66,6% de los ciudadanos no se lo planteaba, ¿no? Porque, es que esto es que ni nos lo planteábamos. Sí, lo que pasa, Enrique, es que un mes antes de las elecciones escuchamos a Pedro Sánchez y a muchos ministros de los que repiten con él decir en medios de comunicación que la ley de la amnistía es anticonstitucional, que no puede ser, y que eso no... Claro, si luego nos ponemos a pensar, como dice Bárbara, los indultos, que no, esto no va a pasar, si han pasado los indultos, bueno, pues quizás teníamos ahí
esa duda, ¿no? Este tío, ¿qué hará? ¿Nos la jugará y luego al final lo que hará es que convocará elecciones y dirá, ¿veis cómo no ha habido ley de amnistía? Pues yo soy un tío de palabras y si yo he dicho que no a la amnistía porque... o nos venderá o dirá o cambiará de opinión. Lo que dije hace un mes no me sirve, cambio de opinión y ahora sí, a la ley de amnistía es constitucional, todos sus ministros sí es constitucional y bueno, pues quizás esa era la duda que había entre la gente, ¿no? Bueno, es que al final lo que pasa es que hay dos formas de ver las cosas y es una desde el punto de vista político y otra desde el punto de vista jurídico. Y yo, que llevo 30 y tantos años dedicado al derecho y que estoy ahora mismo en el Tribunal Supremo, pues estoy un poco descreído de lo que es constitucional o inconstitucional, de lo que es legal o de lo que es ilegal. Hay un libro que se llama El derecho y el revés, que es un libro de diálogo entre dos catedráticos, Tomás Ramón Fernández y Nieto, en el que uno le pregunta a otro, ¿pero qué es constitucional? Y le dice el otro, pues lo que dice el Tribunal Constitucional que es constitucional. Yeah. Y entonces, pues hoy día la composición del Tribunal Constitucional es de un 7-4 hacia el sector de la progresista, vamos a llamarle, y entonces pues parece que tiene viso de que al final se declare constitucional. Entonces, yo creo que estas cosas no hay que verlas solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político, ¿no? También. Claro, pero una vez leída la proposición de ley, ¿sí se puede decir que es inconstitucional o no? Es que esto, como yo cuanto menos sí que cuestiono su constitucionalidad, porque sí es cierto que cuando se estaba llevando a cabo, cuando se estaba realizando la Constitución, cuando existía ese proceso constituyente, la amnistía, la decisión fue de no incluirla. O sea, que cuando la decisión es de no incluirla, tú te vas al espíritu constituyente y era el de no darle cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces ahora decir que sí cabe, que sí entra, creo que es dudoso. Luego es cierto que siempre tenemos las mutaciones constitucionales y que siempre se busca la forma de darle cabida a ciertas cuestiones, pero creo que es peligroso, ¿no? La forma en la que se está cuanto menos manoseando la justicia, porque no puede ser que lo que hace 4 meses no cupiese, ahora ya sí. Siempre hemos escuchado, Enrique, no sé si tú estarás de acuerdo, que decían que en este caso la amnistía solo tenían cabida cuando se pasaba de un país con una dictadura a una democracia, y entonces pues para borrar, empezamos de cero, pues había una amnistía, pero en este caso vamos, ahora no es el caso, ¿no? Pero lo hemos escuchado, ¿no? El tema de que en las dictaduras o después de una dictadura, cuando un país pasa de dictadura a democracia, bueno, venga, mire usted, vamos a borrar, borrón y cuenta nueva. Hacemos amnistía, que entren los partidos políticos que estaban ya en democracia y... Hay argumentos a favor y en contra. Hay argumentos, lo ha explicado muy bien Bárbara, ¿no? La verdad es que es un argumento de peso, o sea, es que hubo una propuesta de que se incluyera y se rechazó. Entonces, cuando se estaba, entonces sí, hombre, si tienes que ir a los padres de la Constitución, ahí hay un rastro, ¿no? De que se habló de incluirla y que no se incluyó. Después es verdad que en otros países se conceden y en general están en sus constituciones, ¿no? Hablan de Portugal, hablan de Alemania, y al parecer pues en todas esas constituciones está incluida expresamente. Ayer leía yo un artículo de un catedrático de Derecho Mercantil que él decía que sí, que cabía, que el artículo 87 de la Constitución española, cuando habla de la iniciativa legislativa popular, dice, no podrá ser en materia de medidas de gracia. Y dice, y yo creo que ahí lo que está diciendo es que no podrá ser por iniciativa popular el que se dé una ley de amnistía, porque además la iniciativa legislativa del 87 habla de iniciativas legislativas a instancias de los ciudadanos, ¿no? Con 500.000 firmas, y son legislativas, o sea, no está hablando de los indultos que los da el gobierno, sino de leyes, que es lo que propone esa iniciativa legislativa. Dice, al decir que no en medida de gracia, está admitiendo que puede haber una ley sobre amnistía. Y después él rechazaba, una cosa es que pudiera caber en la Constitución, otra cosa es cómo se ha generado, etcétera, ¿no? Bueno, también el artículo 62 prohíbe los indultos generales. Al final, una amnistía es similar, además en los términos en los que lo están planteando, que busca que al final que se olviden, ¿no? Todos los delitos que cometieron
que cometió tanto la población como los responsables políticos durante ese periodo. Entonces, si la propia Constitución no reconoce los indultos generales, ¿es posible una amnistía? Lo que pasa es que el indulto general, el indulto particular, porque el general está prohibido, lo da el gobierno. Entonces dice, ahí no se está refiriendo a la amnistía, que es una ley, no es del gobierno, sino que es del legislador. En fin, ahí... Oye, ¿qué opináis sobre los argumentos que se están dando por parte del gobierno para justificarlo? O como bien publicas tú, Bárbara, en algún tema en redes, el único que dice claramente la verdad es el recién nombrado ministro de Transporte, Óscar Puente, que admite que la amnistía se aprueba por la necesidad, porque lo necesitaban para la investidura. O sea que, no, mire usted, es que vamos a arreglar con esto para España, vamos a arrancar, no, mire usted, esto claramente se está haciendo, se ha aprobado esta ley o se va a aprobar para que Pedro Sánchez pueda seguir en él. Bueno, creo que ya se están abriendo algo más, porque lo he estado comprobando ahora, y creo que ya Pilar Alegría, como estrenándose en su cargo de portavoz, ya ha reconocido también que ellos no lo hubiesen tenido en su hoja de ruta, que no estaba en la hoja de ruta del Partido Socialista. Entonces creo que cada vez es más claro y más evidente que es simplemente interés político porque Pedro Sánchez siguiese en el poder. A mí lo que realmente me sorprende es que un político pueda realmente someterse tanto, ¿no?, a otro político, cuando la trayectoria que tiene ese otro político y ese otro partido cada vez es de menos peso. Es que ya Puigdemont era prácticamente una figura que había quedado totalmente fuera del sistema español, que no estaba teniendo ningún tipo de peso, y él le ha dado todo el peso que se puede tener, porque prácticamente no va a salir nada adelante si él no quiere. Claro, yo es que creo que la derecha o el ciudadano que no esté de acuerdo no tiene que centrarse en si es constitucional o no, que eso lo dirá el Tribunal Constitucional, sino en qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho y cómo se ha hecho. O sea, es que es un texto que se ha redactado por el propio que va a ser amnistiado. Que claro, tú dices, bueno, un señor que está huido de la justicia, y tú te ves al secretario de organización del Partido Socialista yéndose a Waterloo allí a redactar el texto. Dices, claro, es que son cosas que dice... Con el abogado de este señor... Cuando te dicen, bueno, ha salido Joan Ribó, uno de los letrados fue de RC y ahora es letrado del Parlamento de Cataluña, y te dice que ha sido uno de los redactores, o sea que ellos mismos, los de RC, estaban redactando el texto. Y claro, te está pidiendo que como hay muchas manifestaciones, que le pongan protección policial, o sea, no es que vaya la policía a detener al huido de la justicia, sino que le proteja la policía. Y claro, son cosas que yo creo que es lo que debería ser más la crítica, pues, o del Partido Popular o de otros partidos, de, bueno, mire usted, será constitucional o no, pero la verdad es que... Y después otra cosa, se está centrando mucho en la ley de amnistía, y hay muchos pactos, o sea, es que ha habido pactos con el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Qué se le da al Bloque Nacionalista Gallego? ¿Qué se le da al PNV? ¿Qué se le da a Cataluña? A Cataluña se le perdonan 15.000 millones de euros. Eso es increíble, ¿no? ¿Eso se podrá pagar? La cesión del 100% de los impuestos, que claro, al final crea una la situación... Hacienda, ¿no?, que ellos sean los que... Una especie de cupo, se crea, ¿no?, una situación muy desigual, que es lo que todavía me sorprende más de un partido socialista que se supone que debería defender la igualdad de todos los ciudadanos. Y no está defendiendo la igualdad de todos ante la ley en el momento en el que tú decides amnistiar a un grupo político, porque realmente lo que le importa es ese grupo político, aunque luego se reconozca también que se amnistiarán a los ciudadanos, es como algo secundario. El objetivo principal es que Puigdemont pueda volver a España y pueda volver a ponerse al frente de un grupo de personas que creó bastante problemas en el país. Es que creo que se nos está olvidando todo lo que pasó, toda la división que han generado. Creo que se nos pasa, que no somos conscientes, y ni mucho menos hay tampoco igualdad entre los diferentes ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas. Totalmente. Viene al hilo la pregunta que yo iba a hacer ahora, ¿cuáles son las claves de esta ley y cómo creéis que afecta al resto de ciudadanos? O sea que, porque esto al final, pues no lo sé, nos diferencia, ¿no? Y ahora el País Vasco, Cataluña, los vecinos, los ciudadanos son diferentes
tenemos no bueno, tenemos yo es que creo que una ley de amnistía, desde el prisma de la igualdad, yo creo que pues efectivamente es una ley un poco excepcional y bueno, también la ley de la amnistía del año 77 o 78 pues también era excepcional, o sea, se perdonaron muchísimos delitos y bueno, y podrías decir también, bueno, y un tratamiento distinto respecto al que no lo ha cometido. Sí, pero eso parece ser que sí tenía un encaje en el tema de la Constitución por aquello de que veníamos de una dictadura y en ese cambio parece, ¿no? Bueno, además es que previo a que tengamos la Constitución vigente, entonces no entra directamente y además creo que compararlo con la amnistía del 77 es prácticamente como reconocer que lo que tenemos es un Estado represor. Yo creo que es bastante peligroso eso de, bueno, es que en el 77 tuvimos antes, pero sí, veníamos de una dictadura. Reconocer a día de hoy una amnistía es como reconocer que tenemos un Estado opresor. Y yo no creo que ese sea el caso, yo creo que tenemos un Estado que persigue a los delincuentes. Yo no lo veo así, o sea, a mí la filosofía que dice la ley de que hay que reconciliarse y de que hay que ir marcha adelante y todo eso, no me parece mal, o sea, si hubiera un consenso nacional respecto a... Es sorprendente, por ejemplo, que para elegir un vocal del Consejo General del Poder Judicial se necesiten 3/5, y para aprobar esta ley solo se necesite la mayoría absoluta, la mitad más uno. Dice, corcho, si es que al final debería ser una ley de amnistía. Bueno, la ley de amnistía es que la apoyaron, la del 77, es que la apoyó el 99% de los diputados de las Cortes. Entonces, lo que yo echo de menos en esto es que haya un consenso. O sea, si hubiera un consenso de la gran mayoría de la sociedad de vamos a pasar páginas, vamos a olvidar los temas no vamos a estar enfangados durante años en cientos de pleitos sobre cualquier cosa que pasó con el tema del proceso, vamos a dar un paso adelante, hay una voluntad de diálogo entre todos, no me parecería mal, pero es que no lo hay, ¿no? Lo que hay es una necesidad, es lo que se está viendo. De hecho, es significativo la respuesta que están dando una gran mayoría de españoles con concentraciones masivas en todas las capitales de provincia. Hacía mucho que no se veía tanta gente en las calles, ¿verdad?, para hacer notar su descontento. ¿Creéis que se podrá lograr algún cambio? Yo creo que no, sinceramente, porque hasta la fecha creo que tenemos un presidente del gobierno al que no le ha importado nada y al que cuando le molesta el ruido lo que hace es ampliar el perímetro de seguridad. Entonces veo bastante difícil que pueda tener algún tipo de reacción ante el sentir de la calle. Es más, creo que va a seguir buscando la provocación porque sinceramente pienso que, bueno, primero que ha conformado un gobierno que es totalmente político y que busca todavía subir más el nivel del enfrentamiento con el partido, es que con el partido de la oposición, pero que no olvidemos es el principal partido de España, porque al final es el que ha ganado las elecciones. O sea, es el partido de la oposición, pero es el primer partido de España. Y tú no puedes estar continuamente enfrentándote a ese partido. Es muy difícil, ¿no? Kennedy decía, tú puedes gobernar con la mitad a favor, pero no puedes gobernar con la mitad en contra. Y creo que es lo que no está sabiendo gestionar y de lo que no se está dando cuenta Pedro Sánchez, que es que está tomando medidas con las que los ciudadanos no se sienten identificados y con las que están en contra, porque ven claramente que no responden a un interés general, que no responden a un interés del Estado, sino que responden a un interés partidista y a un interés personal. Sí. Entonces creo que está fallando y creo que no va a tener ningún tipo de repercusión el ruido que hay en la calle con lo que él está haciendo, porque ya lo estamos viendo, él sigue elevando el tono, pone a políticos a su alrededor que siguen elevando el tono. Y cuando algo no me gusta o cuando no me gusta que me piten, con ampliar el perímetro de seguridad tengo bastante. Sí, yo creo que no. Yo creo que está muy polarizado el país y bueno, pues el Partido Popular lo que tendrá que hacer es ganar unas elecciones. Tiene un grave hándicap que... Bueno, ganar no, ganarlas han ganado. Bueno, a ganarlas con mayoría suficiente para gobernar. Absoluta. Mayoría absoluta para gobernar, y tiene un grave problema que no le pasaba antes, y es que hay otro partido que se llama Vox. Entonces, mientras que antes el Partido Popular ha ganado con Aznar, con Rajoy, ha ganado elecciones y ha podido gobernar, ahora le cuesta porque se le van votos con Vox y no suman mayoría. Y hombre, la verdad es que a mí me gustaría un partido centrado, un partido no tan en la línea de acercarse a Vox, sino en la línea de estar en el centro, y que todos los que estamos, ese 2/3 de población que vota o al PSOE o al PP, pues que pudiera votar a un centro derecha moderado. Pero quizás también... Pero es una situación nueva, yo no soy experto electoral,
ni me equivoco 50 veces en temas electorales, pero claro, hay una circunstancia nueva que es la de Vox, y le genera mucha munición a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, con hablar de las derechas y la extrema derecha y que el PP se va hacia la superderecha, pues ahí está su discurso. Entonces, pero también, no sé, y perdona que te diga, y no sé qué pasa, que yo pensé que iba a arrastrar más gente, pues lo que era el antiguo PSOE, o sea, porque Alfonso Guerra y Felipe González están descontentos y lo manifiestan, pero no se ve que arrastren esa población que les seguía a ellos, no votan al PP. ¿No parece que también hay un tema de responsabilidad? O sea, Feijóo pues cuenta con su voto de haber ganado las elecciones y en este caso Vox, ¿no? Pero también podría haber hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pues me reúno contigo y ¿qué es lo que quieres? Te doy lo que te haga falta. Me reúno contigo, ¿qué es lo que quieres? Te doy lo que te haga falta. Y sin embargo no lo ha hecho. Oye, es un tema de responsabilidad. Porque Pedro Sánchez en algún momento también dice, bueno, hemos ganado todos los partidos progresistas. Mire usted, PNV es progresista. Eso es lo de eso. Junts es progresista, todos los partidos catalanes son progresistas. Tommy derecho no. Ahí está claro que lo que se gana es el sillón y seguir ahí en el gobierno y parece ser que por ahí pueden ir los tiros. Oye, ¿cómo pensáis que se ha intentado enfocar todo esto, ¿no? De la gente, de las protestas, de las concentraciones, los pocos altercados que ha habido en la concentración en calle Ferraz frente a la sede del PSOE, desviando la atención del apoyo masivo de la gente de forma pacífica? Porque también han pegado ahí palos, o sea, los que se abanderan con el tema de las concentraciones y tal, pues parece que no ha gustado, ¿no? Que el descontento de los vecinos que no están de acuerdo salgan a la calle en un 99% de forma pacífica. Sí, ¿no? Cuando teníamos rodeado el Congreso todos estaban muy contentos y era jarabe democrático, y ahora es que se está tratando de acabar con la democracia. No es eso. Son ciudadanos que, como dicen, mayoritariamente se han expresado de forma pacífica, y me parece lamentable que surjan al final este tipo de energúmenos que lo que hacen es enturbiar la situación, y que es verdad que lo único que consiguen es que se ponga el foco sobre una minoría con la que no se sienten representados esos ciudadanos. De hecho, hemos visto muchas manifestaciones de las que se les expulsaban. Lo que pasa que es cierto que ellos son como los que más aguantaban, porque al final es la excusa para poder desatarse y para el motivo que han encontrado, ¿no? Para poder dar cabida a todas las frustraciones que tienen en la vida, porque es que hubiese sido eso, hubiese sido cualquier otra cosa. Por desgracia, nos encontramos con este tipo de grupos que siempre están ahí utilizando el movimiento o la aprovechando revuelta, sí. La revuelta, pues para ellos significarse. Sí, yo estoy en contra de las manifestaciones delante de las sedes de los partidos o de las casas, como pasaba con los scratches y todas esas cosas. Yo estoy en contra. Yo creo que hay otros sitios, ahí te vas a Cibeles o te vas a Colón o te vas a otro sitio y haces allí una manifestación pacífica y expresas tu opinión, pero la sede de los partidos yo creo que hay que... Pero el problema es que tú no puedes indignarte cuando te lo hacen en la puerta de tu casa y luego haber alentado que se la hiciesen a otro. Porque hemos visto además en estos días también manifestaciones en la puerta de la sede del Partido Popular y estaban prácticamente encima. ¿Por qué en Ferraz hemos visto esos sistemas, ¿no? de seguridad, esos cordones cada vez más amplios? Entonces, creo que ahí es donde empieza el fallo. ¿Una diferente vara de medir, quizás? Sí, totalmente. Es que lo hemos visto recientemente con manifestaciones que estaban en la misma puerta y aquí en otro... A mí no me gustan ni delante de la puerta del PP ni delante de la puerta del PSOE, ninguna puerta. Hay que ganar las cosas de forma lícita y sin presionar a la gente. Y bueno, si ellos están en esa línea, pues hay que convencer a los ciudadanos de que es una línea equivocada y ya está. A ver, Bárbara y Enrique, para los que desconocemos menos los trámites que han de pasar hasta la aprobación final de esta ley, ¿qué puede hacer el PP teniendo mayoría absoluta en el Senado? Bueno, simplemente que se tramita primero en el Congreso, se aprueba, se envía al Senado, el Senado puede aprobar una serie de enmiendas y vuelve al Congreso y el Congreso las acepta o no. Entonces, bueno, lo que está al parecer intentando el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, es modificar el reglamento para que se tarde un poco más en la tramitación, pero vamos, añadirle un mes o 2 meses, yo no creo que eso tenga mucho recorrido, vamos. Aquí en este caso por parte de Europa y tal, que parece que ahora se está moviendo un poquito, ¿no creéis que eso al final no moverá nada?
Yo creo que no, yo creo que la ley acabará en el Tribunal Constitucional y a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, y después acabará en los juzgados, y los juzgados tendrán que analizar el caso concreto, porque claro, siempre va a haber aristas, ¿no? ¿Entra el caso de Laura Borràs o no entra el caso de Laura Borràs? ¿Entra el caso del tsunami o no entra? Y yo creo que el texto se tiene que mejorar, porque tiene alguna serie de cosas muy raras, alguna cosilla tiene rara en materia de terrorismo, por ejemplo. Por eso, a ver, hay temas ahí, cuando hablamos de la amnistía parece que ahí se ha metido, a ver, tenemos un saco y vamos a empezar, venga, amnistía para los que eran presos, tal y que cual, los del golpe, venga. Pero bueno, también para que lo que ha hecho ha sido blanqueo de tal, lo metemos también. Oye, y para aquel que lo que ha hecho ha sido unos contratos ilegales, tal y que cual, lo metemos también. Ahí, al final la amnistía, pues parece que va a arreglarle a un montón de gente. Hay un batiburrillo, pues no sé si como nos descuidemos, pues mete también lo de los ERE, venga, vamos a los ERE, venga, también lo de los ERE. Bueno, ya están tramitando también los indultos, ¿no? También lo dejaron como una cuestión pendiente. A mí lo que me sorprende que un partido que presenta una moción de censura amparándose precisamente en la corrupción acabe finalmente amnistiando e indultando a corruptos, acabe reduciendo las penas por corrupción. A mí es lo que me llama mucho la atención, porque además pienso que hemos creado una situación muy peligrosa, porque hemos acomodado el ordenamiento jurídico a las pretensiones y a las ambiciones de Puigdemont, y ahora nos lo traemos de vuelta, y ellos ya han dicho que es lo que quieren la autodeterminación, y que si eso no se produce, ellos van a volver a hacerlo. Pero esta vez, ¿qué es lo que va a pasar? Que no tenemos un ordenamiento jurídico que esté preparado, porque lo hemos desmantelado para que Pedro Sánchez pudiese seguir gobernando. Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay algunas cosas que desde luego se tienen que pulir. O sea, que en materia de terrorismo dice que se indulta las cuestiones que no haya sentencia firme. ¿Por qué? Pues porque se está tramitando por García Castellón el tema de si hay delito de terrorismo en los temas del tsunami, en fin, esas cosas, porque en ese supuesto y solo hasta ese límite y tal. Bueno, después hay que agradecer que el texto no es en la versión que corría antes, porque hubo una versión que preparó RC anteriormente en que se devolvían las cantidades que se hubieran cobrado con intereses, en la versión anterior llevaba intereses. Ahora por lo menos lo que se dice es que se archivan los asuntos que están en el Tribunal de Cuentas, y los que hayan sido ya pagados y tal con sentencia firme, parece que esos se quedan pagados y punto, pero por lo menos no hay que pagarles intereses. Pero Enrique, si se aprueba esto, va a parecer que los jueces hicieron mal su trabajo, que estos señores eran represaliados del gobierno de España o de España, y que, no sé, da la sensación de que los buenos ahora son los malos, y los que eran los malos ahora son los buenos, ¿no? Y ahora los malos pues son los jueces, los policías, y los buenos pues son los que se fueron en un maletero de un coche porque dieron un golpe de estado y porque blanquearon y porque todos estos temas. Es un poco. Yo vuelvo a decir lo mismo, curioso, si ¿no? hubiera un consenso general de la población de perdonar, pues no estaríamos cuestionándonos eso. El problema es que es una parte de la sociedad, un grupo de gente que tiene mayoría en el Congreso, que para gobernar está dando eso, y se lo está dando pues a cambio de los votos. Esas es un poco las dos lecturas que hay, ¿no? Es que no han renunciado a nada. Es que a mí me gustaría saber realmente de ese acuerdo que han firmado, en qué se beneficia un ciudadano. Porque yo solo veo políticos que se benefician. Pero quizás para ese perdón que decía Enrique Bárbara, pues tendrían ellos que decir, mire, aquí se ha acabado, ya no seguimos con esta historia, pero parece que ellos su pretensión es la de otra vez volver arriba. Yo es que creo que ya hemos entrado en el siglo XXI, y es que en España vamos a ver muchas cosas. O sea, si esto que no creíamos que lo íbamos a ver, si te lo cuentan hace 5 años, no lo creería, yo creo que vamos a ver cosas muy sorprendentes. Yo últimamente he estado leyendo sobre el tema de Canadá, y yo creo que vamos a ir a esas cosas. O sea, en Canadá se quería independizar, y bueno, y se les permitió hacer un referéndum, y no lo sacaron. Y entonces siguieron insistiendo. Se preguntó al Tribunal Supremo, que aquí hay también la posibilidad de preguntarle al Tribunal Constitucional algunas cuestiones, para por ejemplo, la integración en algún caso se le hizo una consulta, no eran sentencias, sino que eran consultas, ¿no? Y el Tribunal Supremo de Canadá dijo que bueno, que si había una amplia mayoría de ciudadanos de Quebec, tal y cual, y entonces en base a eso se la jugó muy bien el gobierno de Canadá, e hizo una ley que se llamaba la Ley de Claridad, que decía, venga,
Si conseguís una mayoría amplia, porque ahora mismo, ¿qué mayoría es la suficiente? Pues si conseguís una mayoría amplia, pues se os podrá dar la independencia. Pero si alguna parte de vuestro territorio también quiere independizarse de vosotros, se aplicará el mismo sistema. Y entonces resulta que las zonas ricas de Quebec resulta que querían quedarse con Canadá. Y se ha ido enfriando, se ha ido enfriando, se ha ido enfriando. Se ha quitado. Y se ha quitado. Bueno, pues si tú coges Cataluña, resulta que las partes que pegan al mar, las más ricas, no son independentistas. O sea que no nos extrañemos que acabemos viendo una ley de claridad en España en el futuro. Oye, otro tema. ¿Creéis que será una legislatura completa o prevéis muchos conflictos entre tantos socios? Pues bueno, a los que tiene que contentar el gobierno, son muchos socios y tú me pides por aquí, como tú decías al principio, más o menos tenemos ya Cataluña, ahora nos falta, o sea, Cataluña, Junts per Cataluña, Esquerra, ahora nos falta Bildu, nos falta PNV, nos falta los gallegos. Bueno, ahora mismo que se olvide ni Coalición Canaria, ni PNV, ni ninguno que se olvide de nada, porque lo primero que hay sobre la mesa es la amnistía y es lo que tendrán que resolver primero, porque van a ser los primeros que van a exigir y que no van a dejar que lo demás salga adelante hasta que lo suyo no esté resuelto. A partir de ahí yo tengo una teoría que es que realmente la ley de amnistía finalmente no verá la luz, pero porque yo pienso que dentro de su propia estrategia Pedro Sánchez va a utilizar a la derecha para que le haga el trabajo sucio, para que empiece con los recursos, con las dilaciones en el tiempo, con tratar de poner palos, y cuando esa situación pase nos encontraremos con que habrá otro sector que se dedicará a lo que hizo el 1 de octubre, calentar la calle y que vuelvan otra vez las revueltas en Cataluña y otra vez el malestar. Y que una vez que esa situación se haya producido, entonces él volverá a encumbrarse como el salvador de todo, convocará elecciones y sí que conseguirá aquellos escaños porque culpará a la derecha de la situación que se ha vuelto a producir y que finalmente conseguirá esos escaños que le harán no tener que necesitar a estos grupos independentistas. Yo creo que la legislatura la va a completar porque este hombre es un genio de la política, vamos, yo creo que Maquiavelo es un ignorante comparado con... Manual de Resistencia es el nuevo príncipe. Entonces yo creo que este hombre tiene una habilidad para moverse y la verdad es que se ha perfeccionado mucho ya el sistema y bueno, hay muchas formas de mantenerse. Primero, se ve que no le importa ceder dinero. Yo creí que el dinero tenía un límite, pero en fin, bueno, sí, pero que ahí también 15.000... tendrá que decir algo Europa, porque además ahora ya a partir del 2024 volvemos a retomar los límites del gasto y vuelven a determinarse determinadas cuestiones que además lo que sí dijo Europa era precisamente que iba a estar vigilante con el tema de la condonación esta de la deuda que quieren hacer y hasta dónde afectaba a Europa. O sea que cuando también a Europa le toque en el bolsillo, a lo mejor la ley de amnistía le da igual, pero a lo mejor el dinero no tanto. Esa podría ser el tema, porque si os acordáis de la época de Rajoy, cuando estaban los límites que subían el dinero, lo que costaba el dinero y tal, y aquello era horroroso y teníamos que hacer restricciones. Después todas las mañanas nos levantamos con los picos. Con los picos aquellos. Después ya vino lo de la pandemia y parece que Europa le abrió la mano y dijo, bueno, pues venga, todo el sistema de Merkel, que era ser muy de poco gasto, gasto y austeridad, pues se abrió la mano y se dijo que bueno, aquí hay dinero, parece que el dinero se fabrica con un ordenador del Banco Central Europeo y entonces este hombre pues ha tenido dinero todo el que ha querido y bueno, perdona 15.000 millones con una facilidad increíble, ¿no? Entonces, si eso cambia, pues por ahí podrá venir una dificultad, porque... Y después, bueno, pues tú puedes llegar a acuerdos, la mayoría de los partidos pues son de izquierdas, pues leyes sociales, más derechos para los gays, más derechos para... ¿Leyes sociales hasta qué punto? Porque creo que existe existe bastante malestar dentro de los grupos, los colectivos que defendían la ley del ELA, de la enfermedad, porque cuesta ponerla en marcha, no sé si eran en total 38 millones de euros, y no se ha sacado adelante porque no hay dinero, pero sí tenemos para condonarle 15.000 millones de euros a Cataluña. Entonces, leyes sociales, ¿qué tipo de leyes sociales? ¿Más leyes interesadas? ¿Más leyes del solo sí es sí?
Sí, más leyes sociales que fue la más leyes de legislatura propaganda, de Zapatero, la época de Zapatero, en fin. Vamos, ya se han dado derechos que algunos habrá por ahí, ¿no? Aquellos fondos que se sacaban para inversión y para intentar movilizar un poco la cosa, que luego al final que tiene dificultades, se hicieron aeropuertos donde no aterrizan aviones. Los presupuestos, mientras se aprueban o no se aprueban, pueden ser prorrogados, en fin, que yo creo que mantenerse se puede... Gobernar con los presupuestos prorrogados no le va a importar. Para eso, para que gobierne. También pienso que por el camino también tiene que haber unas elecciones vascas y veremos a ver lo que pasa y en la situación en la que queda el PNV, que lo mismo la moción de censura en un futuro es posible con el PNV. Que el PNV ahora ha dicho no, pero también tendrá que ver en qué posición queda cuando pasen las elecciones vascas. Sí. Pero el PNV se niega a unirse a Vox, con lo cual... se niega ahora mismo Ortúzar. Si cambian de líder nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno. Porque tampoco esperábamos que Pedro Sánchez fuese a aprobar indultos, que fuese a aprobar amnistía. Nunca se esperan muchas cosas. Sí. Oye, para que Pedro Sánchez y todo su gobierno ande de esta manera y pensando, y como tú dices que es un artista, me gustaría también conocer vuestra opinión sobre la composición del nuevo gobierno, con 4 vicepresidentas y nada menos que 22 ministros. Además hay una ministra nueva, creo que ya empieza a destacar, Sira Rego, al frente del recién creado Ministerio de Juventud e Infancia. También son de nueva creación los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, así como el Ministerio de Transformación Digital. Cuántos cargos subyacentes a estos nuevos ministerios se crearán. En fin, se sabe del número de asesores que tiene este gobierno, pues ya ronda, no sé si andan por los 1000. Sí, era el gobierno más caro de la historia y además hace poco leí que volvían a repetir como el gobierno más caro de la historia. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta composición y sobre...? A mí la composición, ya lo he dicho antes, me parece un gobierno que busca la confrontación política, que se ha buscado como ministro de Transporte a una persona que ya demostró cuál es su nivel de política, ¿no? De qué forma entiende la política, que por cierto es una forma de la que también conocemos mucho aquí en Marbella. Y se ha buscado su forma de molestar, de violentar, de buscar la confrontación, de buscar el enfrentamiento. Entonces me parece triste que todavía esté dispuesto a fragmentar más a la sociedad española, que todavía esté buscando más ese enfrentamiento. Esa división. Y luego, con lo que dices de ciertos ministros, yo me pregunto aquí qué pasaría si en el gobierno de España hubiese algún ministro que se atreviese a defender la dictadura de Franco. Lo dices por la ministra Sira Rego, ¿verdad? Que ella se declara abiertamente defensora de Lenin, de Stalin, de Chávez, de lo mejorcito que ha dado el comunismo. Entonces yo me pregunto qué es lo que pasaría si alguien se atreviese, si algún ministro se atreviese a defender la dictadura de Franco. Porque creo que no hubiese tardado 2 minutos en que hubiese tenido que presentar su dimisión, como creo que debería de haber hecho esta señora, porque creo que es una persona que defiende el sistema venezolano, no debería de estar, ya no es que defienda el sistema venezolano, es que defiende a asesinos como han sido Stalin y Lenin, que no es una cosa que está demostrado por la historia. Entonces no entiendo qué pinta ahí y por qué sigue como ministra. Enrique, ¿qué opinas de este tema? Bueno, pues hay que repartir sillones y hay que... 22 ministerios. Sí, 22, no sé y 4 vicepresidentes. No sé cuántos tenía el PP cuando gobernaba, no lo recuerdo. 11 creo que eran. 11. Con Rajoy, la última legislatura, si no mal recuerdo, eran 11. Bueno, pues es una forma de llegar a acuerdos, si esto se trata de llegar a acuerdos. No solo son ministerios, sino que lógicamente pues eso conlleva cargos subyacentes, una sí. Un gasto. Bueno, por ir acabando, ¿cómo creéis que influirá todo esto en Andalucía y en concreto en Marbella? ¿Podemos decir adiós a proyectos, por ejemplo, Espigones, desbrocamiento de la A7? ¿Creéis que este partido o este gobierno que entra será perjudicial para Andalucía y concretamente para Marbella? Es que no hay dinero para todos. Yo creo que es que eso es fácil de ver, ¿no? Dinero para todos no hay. Y en cuestión de elegir, pues hay votos que le hacen falta y hay otros que no. Y hay gente
que ha tenido la dichosa oportunidad de pensar de forma diferente al líder y pensar que aquí en Andalucía nos va mejor con otro gobierno. Y creo que se va a castigar a Andalucía porque no han comulgado con la ideología predominante. Sí, yo creo que el dinero va a pagarlo a los votos que necesitas, ¿no? Y bueno, pues se favorecerá el País Vasco y se favorecerá a Cataluña. Tú imagínate yo que soy extremeño, vamos, y no te quiero decir lo que llevamos pidiendo nosotros, trenes e infraestructuras. Pues sí, se notará. En fin, lo que hay que hacer es pues ganar las elecciones como Juanma Moreno. Juanma Moreno nunca se pensó que un partido popular pudiera gobernar Andalucía. Yo creía que me moriría sin haberlo visto y coño, ha conseguido mayoría absoluta, ¿no? O sea que, bueno, pues eso es lo que hay que hacer en España, ¿no? Bueno, a ver ahora a Extremadura también si se le ve un poquito el cambio, ¿no? Bueno, lo que hay que ver es, sí, No vamos a ver. Empujándole a los trenes, que parece el tema como los picapiedras y todo esto. Sí, yo cada vez que voy a ver a mi familia, pues tengo que ir en coche, no puedo ir de otra forma, vamos, o en autobús, vamos. Pero bueno, a Cataluña le cedemos los rodalíes y dinero suficiente para que los mantengan. ¿Y ahí es donde viene la desigualdad que se está creando entre los ciudadanos y que me parece al final... después de la ley de amnistía, que quizás lleve mucho de política más que de otra cuestión, pero es cierto que estos temas y estas cuestiones sí van a afectar y mucho a los ciudadanos de a pie. Bárbara, aquellos espigones de San Pedro que solo quedaba aquella cosita de la alegación que luego ya fue desestimada, y que eran 5 espigones, que habían 200.000 metros cúbicos de arena, se quitaban los bolos, eso 4 años sin playas en San Pedro, y los diques de Marbella igual, las playas de Marbella igual, 4 años sin yo poca esperanza tengo y ojalá me equivoque, pero es cierto que poca, por no decir ninguna. ¿Nos seguirán castigando? Seguramente, pero sí, es que yo creo que se aprecia claramente cuando te necesitan bien y están dispuestos. Es que a mí me llama la atención precisamente este tema del diálogo. ¿Diálogo con quién? ¿Diálogo con quién? Con los que tú necesitas para tus votos, ¿no? Es que creo que eso no es el diálogo es sentarte con todos. En fin. Yo de todas formas, ahora el Partido Popular gobierna en la Junta de Andalucía y tampoco es que vea aquí una avalancha de dinero en Marbella. Está tardando lo del Palacio de Justicia, madre mía, yo estoy en la plataforma del Palacio de Justicia y sí, va avanzando. Antes no avanzaba y ahora va avanzando, pero cuesta. Bueno, aquí yo lo que más he visto yo del exterior para Marbella ha sido cuando la alcaldesa fue senadora y consiguió meter en las leyes de presupuesto una serie de disposiciones adicionales para que el dinero del saqueo y tal viniera a Marbella. Pero después lo que es de las administraciones cuesta muchísimo que venga dinero aquí. No sé el tiempo que llevas tú en Madrid, Enrique, pero aquí en materia de sanidad, la obra del hospital que estuvo tantísimo tiempo parada, allí se está haciendo una inversión importante, centro de salud como el de San Pedro, La Chapa, Nueva Andalucía. Dos institutos, o sea que en tema de sanidad y educación, que aquí había una precariedad importante, se está notando. Vale. En fin, eso no significa que Marbella, por culpa de lo que tuvimos tantos años, tenga un déficit enorme, pero algo desde luego desde que está Juanma Moreno en la Junta, algo se está notando, ¿verdad, Bárbara? Sí, desde luego no es una capital de provincia y en fin, bueno, de hecho recuerdo cuando fue la presentación del nuevo instituto que se hizo en San Pedro, cuando se abrió, que la consejera en aquel momento, Patricia del Pozo, hizo referencia de que era el único municipio en toda Andalucía en el que se estaban construyendo a la vez 2 centros educativos, 2 institutos, porque estaba el de San Pedro y al mismo tiempo estaba con el de La Chapa. Hay temas, yo creo que importantes, me permitís que, hemos estado muchos años pidiendo una residencia de ancianos, había una familia, Mateo Álvarez, que cedió 12.000 metros ahí en la zona del Trapiche del Prado. Aquello pues ha estado mucho tiempo ahí parado. De hecho, cuando en los 2 años que estuvo Pepe Bernal, incluso se ofreció y se llegó a decir que eso se devolverían los terrenos al propietario porque no era el sitio adecuado. Bueno, pues ahora mismo pues ya está bastante avanzada la residencia de ancianos
allí en el Trapiche del Prado y también... ¿Pero avanzada construyéndose? Sí. ¿Ah, sí? Sí, se está construyendo, ya están los qué forjados hechos, qué el alegría. edificio hecho, ya tiene que tener... Yo es porque que no anda- en la época que estuve en el ayuntamiento se intentó llegar a un acuerdo porque las plazas las subvencionaba la Junta de Andalucía Sí. y no sé qué al final, Sí, no pero sé qué allí pasó al aquello- final, que ese expediente de aquello- contratación que llevaba aquello hubo una- Lourdes Lomeña se tuvo que Sí, quedar pero archivando o algo fue así. porque la empresa que creo que era Sí, Sanirred, la adjudicataria creo que era sale- Sanirred, quebró y tal, y no exacto, pudo hacerlo. exacto, sí. Pero ahora, Sí, sí. bueno, la construcción de la Hombre, pues qué alegría. de la residencia ya está, y también la rehabilitación del Trapiche del Prado para temas social, para temas qué bien, qué bien. cultural de Marbella. Pues me alegro En fin, muchísimo, la hay un verdad. tema de eso, la muralla del castillo, en fin, yo creo que no me voy a meter ahora en esta historia No. porque me parece que estoy vendiendo, pero sí que se están No, notando, me alegro se está muchísimo. notando bastante. Oye, Enrique, el letrado del Tribunal Supremo, ¿cuál es tu opinión personal sobre todos estos temas que está pasando? Porque hay asociaciones de jueces que están yendo a protestar, de abogados. ¿Tú en qué sitio andas? Bueno, Como letrado del Tribunal Supremo. sí, yo creo que hubo ahí una frase cuando el pacto de Junts con el PSOE sobre el lawfare, ¿no? Que es como utilizar a los jueces para atacar al enemigo, y le sentó muy mal a las asociaciones de jueces, y bueno, la verdad es que salieron todas, hicieron un comunicado conjunto todas, después también salieron los colegios de abogados, han salido los inspectores de Hacienda, han salido los letrados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han salido muchos. Hombre, yo creo que desde luego era desafortunada esa frase en el pacto, pero bueno, yo creo que los jueces en principio gozan de buena salud, o sea, los jueces son independientes en España y cada uno en su juzgado. El problema es el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Aquí hay un problema que no es de España, que es de todo el mundo, que es que existen una serie de puestos que son muy importantes y quién los manda, ¿no? O sea, el fiscal general del Estado, pues lo nombra el gobierno, pero si ves por el mundo pasa en muchos gobiernos, en muchos países. El gobierno de los jueces, ¿quién los nombra? Pues también pues los magistrados del Tribunal Supremo en Estados Unidos los propone el presidente del gobierno, el presidente de los Estados Unidos. En fin, que esa relación entre política y jueces no acaba nunca de saberse cómo arreglar. Y claro, cuando hay dos opciones, o llegar a acuerdos y que sean personas de mucho prestigio, que es lo que pasó al principio con el Tribunal Constitucional, eran de mucho prestigio, eran catedráticos, eran personas de un prestigio inmenso, y entonces pues el Tribunal Constitucional era muy respetado. Si vas ya solo que buscando a lo que estén los tuyos, que ven los tuyos, pues ahora por ejemplo el PP cedió en el Tribunal Constitucional y ahora hay 7-4 de progresistas respecto a conservadores, y entonces pues ya parece que todas las leyes que saque el PSOE no van a tener problema en el Constitucional. Pues claro, se va deteriorando y dice, bueno, es que tenían que ser gente de prestigio que decidiera pues conforme a derecho. Y en el Consejo General del Poder Judicial pasa al contrario. Si se tramita, coge la mayoría la progresista. Entonces yo creo que el PP está ahí, lleva aguantando 5 años sin llegar a un acuerdo porque tiene una mayoría en el gobierno de los jueces. Bueno, pero también buscan Perdón un segundo. ¿Qué ha hecho el PSOE? Pues le ha quitado las funciones que más importantes que tenía el Consejo, es que el Consejo tiene unas funciones increíbles, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y nombra a todos los presidentes, de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores, entonces claro, es un poder inmenso. Entonces ahí el PP no lo quiere soltar y entonces los otros le han quitado la facultad esa. Y bueno, en el Supremo, pues en mi sección, vamos, en mi sala, que es la sala de lo contencioso, pues ya nos faltan, no sé si 8 o 10 magistrados que se han jubilado y que no se pueden sustituir. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, pero si nos vamos a lo básico, Bárbara, resulta que el juez que condena a Puigdemont, pues ahora resulta que el juez se ha equivocado, que lo ha hecho mal, que ha sido represor, y encima Puigdemont es el que dice, su abogado dice, no, y este hombre se ha equivocado conmigo porque yo soy bueno, o sea que el malo es el juez y el bueno es Puigdemont. Y hay gente que ha robado o ha cogido manzanilla del campo y ese va a la cárcel, y ahora resulta que aquí el que ha blanqueado o ha hecho contratos ilegales queda amnistiado. No sé, esto me parece que es un tema delicado, un sinsentido. Es un tema delicado. Bueno. A mí no me gusta, además hay una cosa que creo que a veces no la tenemos muy en cuenta, y es que aunque sean jueces del sector progresista o sean jueces del sector conservador, son jueces, no van a hacer
lo que les dé la gana, tienen también que someterse a las leyes y ver lo que hay. Creo que a veces no nos damos cuenta de que eso también de dividir entre conservadores y progresistas hace bastante daño. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, tenemos ya casi una hora de programa. Enrique, gracias por haberte escapado de allí de los Madriles, venirte por aquí a echar un ratito con nosotros. Encantado. Bárbara, muchas gracias por estar otro ratito aquí en tu casa. En este caso te he quitado el sitio, hemos cambiado el sitio. Pero bueno, seguro que más adelante, conforme vaya esto pasando, pues nos pondremos en contacto con los dos y a ver si le damos otro retoquecito, otro repaso a la actualidad nacional. Sí, cuando ya luego lleguen las enmiendas de la ley y que ya... Vamos a ver. A esto le quedan años, Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Bárbara. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa, yo creo que ha sido bastante interesante, pero como digo, iremos perfilando más adelante. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao. Así somos.